Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de A tu ritmo, un programa hoy y espero que no nos estemos poniendo muy repetitivos porque me da la sensación que estamos hablando demasiado de maratón, pero hoy es que es más importante que nunca que hablemos de maratón por varias razones, por el invitado que tenemos hoy, por el tema que vamos a tratar y más importante porque tenemos aquí al actual campeón de España M45 de maratón, Pablo Villalobos. ¿Cómo estás? Bien, bien, con dolor de piernas. Estamos grabando hoy jueves, ¿no? Después del maratón de Barcelona y aunque la recuperación la verdad es que ha sido bastante buena, bueno, pues todavía duelen un poquito las piernas, sobre todo porque desde el lunes estamos corriendo y quieras que no, eso aunque ayuda a recuperar, pero mantiene el dolorcillo un poquito más. Sí, bueno, pues hemos pactado hacer un programa donde nos cuente más cosas sobre su participación en el Campeonato de España de Maratón, no solo la suya, sino de, oye, este evento, cómo se organiza, cómo se accede a él, qué tipo de atletas participan y hablar un poco más en profundidad. Pero eso será más adelante, porque en un programa más avanzado, probablemente en el siguiente, ¿no? Ya veremos. Pero es que hoy tenemos que entrar ya a hablar con la persona que nos está esperando al otro lado desde Sevilla, que es alguien que llevamos detrás de él un tiempo, se nos fue a México, ahora a lo mejor nos cuenta un poco qué hacía en México hace unas semanas que intentábamos grabar con él y no fue posible. Pero Pablo, ¿por qué llevamos tanto tiempo detrás de José Carlos? Bueno, pues yo creo que es una persona que tiene, bueno, todo surgió a partir también del Maratón de Sevilla y es una persona que tiene una relación muy profunda con el Maratón de Sevilla, no solo porque sea sevillano, sino porque la corrió en su primera edición, fue primer corredor sevillano en esa edición con un tiempo de 2:30, bueno, ya no lo confirmará él, creo que fueron 2:35, 2:34 por ahí. Bueno, por alusiones, José Carlos Jaéner, tal, bienvenido. Muy bueno. Estoy, como dirían en los dibujos animados, anonadado, porque verte ahí que te sigo y luego ver a Villalobos, que para mí, él lo sabe, que cada vez que me lo cruzo corriendo en algún maratón me pongo a gritarle y salgo corriendo detrás porque es verdaderamente una referencia del atletismo nacional, ¿no? Qué bien, pues he interrumpido, discúlpame Pablo, he interrumpido la presentación que estaba haciendo de tu biografía para que tú nos confirmes o nos desmientas ese tiempo en esa primera maratón de Sevilla que ganaste. Sí, hice 2:35 solo desde el kilómetro 5 y un año antes había corrido mi primera maratón en San Sebastián y nos redondearon a todos a 2:34:00, porque entonces no había tiempo electrónicos, entonces entramos 4 o 5 juntos, yo entré el primero y me dieron a mí 2:34:00, fui a protestar y me dijeron, aquí no se protesta, nada. Claro, fue el juez a bolígrafo, vamos. Ya está, eso lo hacían a ojo, ¿no? Y yo insistiendo, que he bajado de 2:34, que no es lo mismo 0:0 que 59 y un minuto por debajo, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, como quizá ahora tengamos oportunidad de ver. Qué bien, pues nada, Pablo, que te he interrumpido, contándonos. Pues eso, pues tenemos aquí pues a un pionero, ¿no?, de las maratones, por así decirlo, en España, de cuando empezaron en esa época, en los años 80, primera maratón de Sevilla, antes ya estaba San Sebastián, pero bueno, ya nos contará él un poco esa entrada en el maratón y cómo empezó él a correr y demás. Y luego, además, bueno, pues es profesor titular de psicología, él es licenciado en psicología y doctor en psicología y es profesor en la Universidad Pablo Olavide de psicología y ha hecho pues sus publicaciones y trabajos, además algunos de ellos muy relacionados con el maratón, haciendo investigaciones sobre, pues bueno, aspectos relacionados con la estrategia de carrera, estrategia psicológica, variables psicológicas que influyen en, bueno, pues tanto en el corredor no sé si en el corredor de élite o más incluso en el corredor popular que participa en las maratones. Y entonces yo creo que puede ser una información muy interesante que nos cuente él, pues qué variables o incluso cómo han evolucionado, o si ha visto
visto él alguna evolución en esas variables en el tiempo con este boom del running y del maratón, ¿no? Que nos encontramos de la época que corrió él su primera maratón de Sevilla, pues a lo mejor no sé si con 1.000 participantes o 2.000 participantes. Bueno, 2.000, serían 1.000. A esta última edición, que la que corría solo prácticamente desde el kilómetro 5, la mayoría de corredores, porque no había tanto volumen de corredores. Ahora que hay otros condicionantes, ¿no? Otra situación un poco en el contexto del maratón. Pero bueno, yo creo que José Carlos pues nos va a enriquecer un poco con su experiencia y con su sabiduría y en ese aspecto. Pues yo creo que empezamos por ahí, ¿no? Justo este mes la portada de la revista Corredor nos premiaba con una foto muy bonita de Solomon Banega en la meta del maratón de Sevilla, arrodillado y feliz por su logro. Y se leía una única leyenda que ponía 1985-2025. Se cumplen 40 años del maratón de Sevilla. Y tú estuviste ese año 1985. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te pones en la línea de salida? ¿Cuál fue el proceso? Mira, voy muy rápido a una cosa. Yo jugaba bien al fútbol. Yo era buen jugador. Y en 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, yo me senté en el sofá de mi casa y me tragué todos los juegos que pude y sobre todo me tragué el atletismo, un deporte que yo no conocía. Y yo me enamoré de Lasse Viren. Yo dije, yo quiero ser como ese. Entonces, sí, ganó el 5.000, ganó el 10.000 y cuando volví al instituto, al colegio, tenía 14 años, mi entrenador, que le gustaba correr y hoy voy a comer con él y con mis compañeros de instituto, que ya todos tenemos casi 70 años. Y yo he cumplido 69 hace poco. Entonces, José Emilio me dijo, te has puesto un poquito más gordito. ¿Por qué no, cuando termine el entrenamiento de fútbol, por qué no le das 3 vueltas al campo? Y cuando estés bien, yo te digo. Y al menos de un mes o algo así me dijo, José Carlos, vale, ya te veo bien, si quieres ya no hace falta que des 3 vueltas. Y le dijo, oye, José Emilio, a mí esto me encanta. Ya tú dijiste, ya no paro. Y además le dije, y además ya no doy 3 vueltas, ya hago más. Y me dice, ¿cuántas haces? Digo, 30. Dice, ¿30? 30 son 10 kilómetros. Y digo, pues a mí me encanta esto. Y entonces al poco tiempo, eso sería septiembre o así, y en octubre me invitaron a correr un cross escolar porque le faltaba uno para formar un equipo en el instituto. Entonces yo me presenté, me dieron unos clavos y yo dije, pero esto pincha. No, los clavos van para afuera, no para adentro. Entonces corrí un cross escolar que había más de 300 chavales y quedé quinto. Y le gané a un montón de gente que hacía atletismo en Chapina, en el estadio de Chapina. Y entonces estuve alternando atletismo y fútbol hasta que ya empecé a trabajar. Yo empecé muy joven, con 14 años, estudiaba en el nocturno y lo que hacía era correr por la noche sin luz, herencia que le he dejado a mi hijo ahora, que corre por la noche pero con una luz. Hizo 2:39 el otro día. Y entonces ya empecé a hacer atletismo, no tenía tiempo para ir a los entrenamientos de fútbol. Y la verdad, yo me enamoré de este deporte de esa manera, así, corriendo. Y estamos hablando de hace ahora 53 años que llevo corriendo. Y es parte de mi vida. Es lo que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me ha enseñado toda una vida de investigación, como os decía nuestro amigo aquí, que parece que me conoce muy bien, que soy licenciado en Historia también, yo estoy orgulloso. Y así empezó todo. Así que el maratón, pues mira, Ricardo Ortega Sánchez Pinilla, un gran tipo que en los años 70 y mucho, 80, hizo 2:11:52. 2:11:52, Ricardo, es médico de Toledo. Y yo le dije, Ricardo, yo quiero correr un maratón. Y me dijo, yo te entreno. Y entonces él me pasaba los entrenamientos. En esa época por teléfono no existía nada de lo que tenemos ahora. Y fui a correr sin tener ni idea. Yo llegué a San Sebastián, nada de geles, ni nada de nada, unas zapatillas que, en fin, que eran unas gacelas, creo que eran de Adidas, que ahora se las ponen los chavales jóvenes para vacilar por ahí en la discoteca. Y entonces, al salir, me encontré con un grupo de corredores de Madrid
que los conocía de los cross y todo eso, porque yo siempre iba al campeonato de España de cross, de club y tal, y me decía, no, el muro, y yo decía, pero si yo voy andando, tío, que voy andando, que no, que el muro, el 30, el 32, el 39, el no sé qué, tal. Total, que yo cuando faltaban 10 kilómetros dije, yo voy andando, yo voy a tirar para adelante. Pasé a Ejido, que era un gran corredor de 8.000 obstáculos. Perdona, José Carlos, cuando dices andando, que ibas tirando, no que te parases a andar. No, andando me refiero a dando una expresión de corredor. Claro. O sea, que tú ibas tirando. Que ibas tocándome la nariz. De andar nada. No, de nada. Y entonces recuerdo que el último 1000, que yo creo que el único que recuerdo el tiempo, hice 3:13 en el último 1000. Y entré en meta y me dijeron 2:34:00. Y yo con el reloj digo, no, 2:30, con un Casio de esos negros. Y entonces dije, no, he bajado de 2:34. Fíjate que yo no recuerdo ni siquiera a cuánto pasé, pero yo no tenía experiencia en el maratón, entonces corrí por sensaciones, algo que desgraciadamente hoy están perdiendo los corredores con tanto artilugio, tanto Garmin, que aquí lo tengo, que se está cargando, que si el Strava, que si el no sé qué, yo creo que estamos perdiendo, desgraciadamente, y yo lo fomento en los atletas que llevo, Bien. que hay que correr por sensaciones. Que sí, que está muy bien los umbrales, yo que soy profesor de universidad, no voy a decir que no, pero me parece que estamos perdiendo la sensibilidad y estamos perdiendo el sentido original de correr. Y eso a mí me da mucha pena, la verdad. Totalmente de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Y eso que yo no he vivido, yo no sé lo que es correr sin un reloj con GPS en la muñeca. Creo que desde que me la puse al mismo tiempo, las primeras zapatillas de correr y el reloj. Pero, sin embargo, vamos, estoy totalmente de acuerdo en que sí se ha perdido. Ahora volvemos a ese tema porque la mentalidad, sí. Pablo está muy interesado sobre todo en eso, ¿no? En la mentalidad, cómo ha cambiado el maratoniano. Pero claro, total, que tú te habías convertido en maratoniano casi sin darte cuenta. Sí, porque cerraron el estadio de Chapina para hacer la pista, para hacer la Expo del 92, y entonces de pronto nos lanzaron al Parque de María Luisa, que es como mi segunda casa. Yo siempre digo, yo soy muy fácil de matar, se van ustedes a las 8 de la mañana al parque y yo estoy siempre ahí. Entonces me fui al parque y claro, la ventaja cuando eres un tipo, que yo no era nada del otro mundo, yo tenía 9:17 en 3.000 obstáculos, 15:02 en 5.000, eran todas pistas, yo había corrido en ceniza, luego en pistas de tierra batida, ¿vale? Y el primer día que salté al tartán mejoré 20 segundos o algo así. Tenía 15:20 y tanto, hice 15:03 o algo de eso. Mira, un cambio como ahora con las zapatillas nuevas. De repente claro, como que rebotaba uno contra el suelo. Pega un pelotazo. Y luego hice 32:02 y claro, eso era, hombre, que son el ritmo de 3:10, ¿no? Y yo corría medias maratones y andaba bien. Y cuando me pasé al maratón, pues eso que te decía de andando, es que aquello me parecía que yo iba muy lento, porque creo que 2:34:00 sale a un ritmo de 3:38 o 3:37 el kilómetro. Claro, de pasar de 3:10 a 3:37 va andando. Claro, para ti sí, claro. ¿No? Y luego mi gran error, que ojalá yo hubiera sabido tanto como sé ahora en el maratón, es que yo pasaba en 1:13 pelado. El 1:13 pelado. Y entonces, y solo. Muy rápido. Salía demasiado rápido. Y luego la pagaba, porque al final es que iba más solo que la más, ¿no? Y en Sevilla, pues hice 2:35 la primera vez, 2:34 la segunda, y luego ya empecé a correr maratones fuera. He corrido en Valencia, he corrido 2 veces en Nueva York, Boston, Washington. Yo era profesor en Estados Unidos, y me pasó una cosa muy curiosa. Un sábado, antes del domingo siguiente, vi unos carteles y ponía Maratón de Washington, Marine Corps, y apunté el número de teléfono. No había nada, me estoy hablando del año 90. Y entonces llegué a la universidad el lunes por la mañana y llamé al teléfono. No, está cerrado. Mire usted, soy español, soy profesor en la Universidad de Gettysburg, en el college, y me gustaría correr el maratón. Y yo tengo buen tiempo. Y me dijo, ¿cuánto tiempo tiene usted? Y le dije, 2:34:00. Y además tengo un diploma aquí, lo tengo aquí. Me dijo, mándemelo usted por fax. Y me aceptaron. Y no pagué siquiera, no tuve ni que pagar. Y no había entrenado. Yo estaba preparando el cross con mis alumnos de atletismo. Y nada, hice una tirada el martes de 2 horas y hice 2:40 pelado.
2:40 pelado. Yo no soy un gran maratoniano, pero, por ejemplo, tuve un contrato con Joma, un contrato, que me mandaban la ropa, porque Ricardo Ortega había puesto allí a José Luis Ruiz Bernal, olímpico en Montreal, lo metió a trabajar en Joma. Y en Joma me mandaba unas zapatillas que tenía la suela así. O sea, como ahora. Mira, el dolor que tú tienes de pierna me duraba a mí 2 meses. Aquello era una maratón, ¿no? Claro, unas zapatillas que no pesaban nada, es verdad, pero que tampoco amortiguaban absolutamente nada. Y la camiseta, minimalista ahí. Y la camiseta que me recuerdo era una camiseta que me dieron que era que te hacía sangre en los pezones. Y entonces me dieron una New Balance, no recuerdo quién, que era muy fina y muy buena, y mi madre me bordó el escudo de Joma, con perdón porque estaban empezando, el aguilita ese de Joma me lo bordó en un trapito blanco y lo puse encima de la marca de New Balance. Y pude correr con una camiseta que no me hacía sangre. El material de Joma ha evolucionado una barbaridad. Oye, eso lo hacen ahora algunos atletas, o lo hicieron, lo nos contaba Pablo lo que pasaba con las Nike Dragonfly, sí. que muchos atletas que no estaban patrocinados por esa marca, al ver las características que tenían, la usaban y la tapaban como podían para que su marca no les... Sí, bueno, incluso Antonio Serrano tiene esa anécdota también cuando corrió su maratón cuando hizo el récord de España en Berlín, que hizo segundo en el año 93, que fue el primer español que bajó de 2:10. Sí. También le tocó hacerse un bordadito en la camiseta para que salieran los patrocinadores y demás. O sea que bueno, que al final esas cosas, pues sí. Yo estoy heredando, hoy tengo una Nora puesto que me encanta, que me lo ha regalado Sebas Martos, porque Sebas Martos, que yo trabajo con él y le tengo un cariño enorme, antes era de Nike profesional, ahora es un gran tipo en Hoka, y entonces me regala toda la ropa que tiene antigua. Y yo estoy claro, hay que darle salida a esa ropa. Lo que pasa es que la Hoka, me he apuntado a la Hoka en correr, porque esto sí que es una zapatilla ya que comparado con lo que corríamos entonces, son verdaderamente espectaculares, ¿no? Para correr. Y yo no tengo zapatillas de esa de pala, yo no tengo edad ya de ponerme... Parecen patos. Yo veo a la gente correr. Si tú no tienes una carrera muy circular y no corres técnicamente bien, van así, ¿no? Yo no sé, no lo sé. Habrá otros modelos. ¿No las has probado? ¿No te las has puesto nunca? No, y además yo no soy un antiguo de estos que dicen, no, hay que correr. No, yo creo que hay que correr con toda la tecnología que se pueda. Pero ya a mi edad, que yo no busco marcas, sino terminar el maratón, quiero correr, cuando cumpla 70, quiero correr Berlín y el de Sevilla. Quiero hacer ese esfuerzo, pero yo ya no estoy buscando bajar de, yo qué sé, de 3:20 o de 3:30, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor lo intento porque esa mentalidad, y esto lo vas a saber cuando seas mayor, un señor corredor, que nunca perdemos esa mentalidad de competición. O sea, yo salgo en un 10K y salgo con el cuchillo aquí, aunque haga 48 minutos, pero salgo con el cuchillo. Si reviento... Dentro de lo que tú sabes que puedes, pues siempre intentar hacer un si poco... reviento, pero yo no salgo a pasear. El postureo que hay ahora a mí me da mucha tristeza, me da mucha pena, y yo soy muy crítico con ese postureo. ¿Ah, sí? Sí, porque ha desvirtuado. Yo creo que el atletismo es muy serio. Correr un maratón es una cosa muy seria. Y la gente se cree que esto es, pues voy a escribir un libro y voy a plantar un árbol. Pues tenga usted cuidado porque se puede usted quedar en mitad del camino. Y la gente sale a correr un maratón y hace 4:50 con todos los perdones y todos los respetos, y entra allí como si hubiera hecho 2:02, ¿no? Entonces dice, ostras, yo qué sé, y además estás poniendo la vida en peligro. Yo he sabido de gente cuando trabajaba en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, de psicólogo, de una persona que lo pararon la ambulancia y dijo, yo soy maratoniano, yo aguanto, y lleva enterrado 6 o 7 años. Porque hay que andarse con mucho cuidado con esto, ¿no? Esto es muy serio. Es una distancia muy seria. Porque hace, no sé, estos 40 años, por ejemplo, que hablábamos del maratón de Sevilla, o incluso antes, cuando tú empezabas a competir en maratón, no existía el corredor lúdico. No había una cola de carrera de gente que
se había preparado menos, ¿no? El que estaba allí era porque era capaz de correrlo. Seguro que había algún despistado que se metía, ¿no? Pero yo creo que en esa época y además le teníamos mucho miedo al maratón. Si tú le preguntas a alguien de mi edad, corríamos 10.000 y te decían, correr el maratón, y José Luis Montoya, mi propio entrenador, que entrenaba a José Luis Bernal, que fue olímpico en Montreal, decía, tú estás loco, el maratón, eso es... Wow. Y al maratón iban los malos que ya no valían ni para 5 ni para 10. Con perdón, y se pasaban al maratón. Pero el maratón era una cosa muy seria, nosotros le teníamos mucho miedo. Y el muro ahora, que parece que es de papel de fumar, en esa época el muro era de una seriedad casi religiosa. Es decir, tú salías pensando que el muro te lo ibas a encontrar. Y esa reserva, ¿no? Ese respeto, yo además de miedo le llamaría respeto, yo creo que se le ha perdido. Y hay que saber que esta distancia, y lo sabes tú mejor que yo, porque acabas de correr uno, que es una cosa muy seria. Yo he echado una mano a Robert Arlaiz en este último maratón y yo le dije, mira, te voy a dar el mejor consejo que a mí me dieron. Paciencia. El maratón te pone en tu sitio. Entonces, tú sales a hacer una marca, pero tienes que aprender a leer tu cuerpo de manera que el cuerpo hay veces que te está diciendo baja un poquito. Y nunca corras detrás de nadie. Siempre corre por ti. Si alguien te pega un tirón y tú no estés, porque en los últimos 7 kilómetros es donde te juegas, los últimos 6-7 kilómetros es donde te juegas el maratón. Y como vayas fatigado, el cabezazo es de 4, 5, 6 minutos, vamos, en nada de nada. Y como yo lo he experimentado algunas veces, yo he corrido 26 maratones, entonces lo he experimentado, pues yo es el consejo más claro que doy, ¿no? O sea, nunca corras por delante de lo que puedes, corre siempre un poquito por detrás. Y cómo, o sea, eso es experiencia, eso Sí. lo adquieres a base de entrenamiento y de darte de vez en cuando con el muro, ¿no? Porque entiendo que tienes que cometer esas novatadas, ¿no? El salir muy fuerte y de repente a tu segunda o tercera carrera dices, vale, espera, hasta aquí no. Sí. Bueno, hay una cosa que yo creo, hay una mentalidad que no sé si ahora se lleva tanto, pero la gente antes decía, bueno, pues si paso por unos 15. Ya tengo 2 minutos ganados porque quiero hacer 2:34. No, tienes 2 minutos de entierro. Vete, si vas a hacer 2:34, acércate a 1:17. Acércate a 1:17 o 16 y pico, y entonces ahí hablamos. Pero eso de que yo llevo 2 minutos de ventaja, esos 2 minutos de ventaja son una zanja en medio del campo. Y hay que tener mucho cuidado con esa estructura de... Yo creo que el secreto del maratón, aparte de haber entrenado, de haberse preparado y todo, está en el ritmo, en saber controlar tu cuerpo. Y claro, si tú corres con esto, y esto es lo que te controla, tú pierdes la sensibilidad de... Tú le preguntas a un corredor que no lleva reloj cuánto va y no sabe a cuánto va. No lo sabe. Sí. Puedo contar una cosita. Por favor. Sí, yo aprendí, hay 2 técnicas de concentración, una se llama asociación y una disociación, son 2 técnicas cognitivas. Yo aprendí a controlar el ritmo en la pista de Chapina. Se sentó Pepe Lorente, que fue un gran entrenador y bueno, corrió conmigo toda la vida, ¿no? Y íntimo amigo. Y Pepe Lorente, nos fuimos a la pista y yo le dije, quiero hacer 1:13:30, 52 vueltas y un poquito, ¿no? Y media. Y me dijo, vale. Y me quité el reloj. Y digo, tú te sientas ahí y me cantas los miles. Bueno, pues yo hice 1:13:30, clavaos. Porque yo no llevaba reloj y él me decía 3:29, 3:28, 3:31, 3:32, 3:29. Clavado. Esa sensación, esa interiorización del ritmo, eso ya creo que no lo hace casi nadie. Y eso es muy necesario. Porque como se te pare el reloj, a ver cómo lo controlas. Claro. No, y que al final lo vivimos diariamente, lo que tú dices, ¿no? No sabemos cómo se tiene que sentir nuestro cuerpo a determinados ritmos, porque tanto a favor como en contra puede ser que estemos yendo demasiado relajados y podamos correr más rápido, pero solo porque el reloj nos ha dicho que estamos yendo a cumplir el plan, o puede ser que estemos liando la pardísima y estemos yendo muy por encima de lo que deberíamos ir. Yo tengo una curiosidad, Pablo.
¿Tú aplicas esto? Tú, por ejemplo, ¿cómo corriste el domingo en Barcelona? ¿Tú vas mirando el reloj o te conoces también? Sí, a ver, yo en ese aspecto, yo soy un poco partidario un poco de lo que ha dicho José Carlos, o sea, las sensaciones son muy importantes y lo que pasa es que yo creo que en cierta medida yo soy capaz de tener el cronómetro como ayuda, o sea, yo, por así decirlo, esa tecnología siempre la utilizo como ayuda, cuando no me ayuda, paso, o sea, soy capaz de pasar, que hay gente que sí que es más dependiente del reloj, ¿no? Y si el reloj de repente... El reloj no te suele engañar, entre comillas, porque no se varía, pero si pasa, por ejemplo, con otras referencias, como puede ser el pulso, que de repente pues el dispositivo puede medir mal en un momento dado y te da un pulso que no es real y la gente se pone nerviosa y te asusta, pues yo directamente pienso, pues eso no es lo que tiene que medir, ¿no? Y sigo atendiendo a mis sensaciones, ¿no? Pero sí que lo utilizo. Entonces yo, por ejemplo, en la maratón, yo normalmente cuando corro un maratón suelo decidir, pues por lo que me apetece, voy marcando tiempos, pero no cada kilómetro. No voy mirando cada 1000, sino que voy mirando, pues depende. A veces decido cada 5, a veces decido cada 3, a veces decido cada 6. Por ejemplo, en Barcelona esta semana pasada decidí que iba a picar tiempos cada 6 kilómetros. Y eso sí, miraba el reloj y cuando kilómetro 6, pum, picaba, miraba, digo, pues voy bien. O sea, era como Ricardo, ¿no? Con José Carlos. Tú le decías, Ricardo, cántame cada 6. Sí, era eso un poco ahí en ese aspecto. Era, venga, una referencia externa cada 6 kilómetros. No la quiero tener cada kilómetro. O a veces hay gente que lleva cuando vas con un GPS, puedes ir con lo que es la velocidad instantánea, ¿no? El ritmo instantáneo y miras y claro, eso puede variar mucho. Puede llegar un momento que tú mires y veas, pues si quieres ir imagínate, yo el otro día íbamos más o menos a 3:23 y miras en un momento dado y puedes ver 3:15, puedes ver 3:30 y te vuelves loco, ¿no? Entonces, la idea es que sea una ayuda, entonces vas mirando cada más tiempo y una referencia externa y luego dices, bueno, pues miro los puntos kilométricos que sé que eso no varía, por el GPS un día te puede medir un poco más, un poco menos y hay gente que se fía solo del GPS y claro, como un maratón lo normal es que en vez de 42.200 te mira el GPS 42,5 o 43, pues quiero bajar de 3 horas y llegan a meta y claro, cuando llevan 3 horas les quedan todavía 300 metros para llegar a la meta y se llevan el chasco de decir, vaya, ya no bajo de 3 horas, claro. Sí. Bueno, cuidado, que Strava le va a decir que sí ha bajado, con lo cual igual les vale. Sí, pero bueno. Entonces, bueno, yo en ese aspecto me fijo en las referencias externas, viene bien, pero como ayuda. Normalmente sí que me tiro más. Tú eres de la generación intermedia, es decir, tú te fías de tu cuerpo y usas el reloj, que yo sí, no. Y en ocasiones sí que he hecho un poco ese, por ejemplo, yo recuerdo, igual que tú recuerdas esa anécdota, yo me acuerdo un día haciendo miles en el año 2006 o por ahí, cuando estaba yo bien, o incluso más, preparando ya maratón, de darle el reloj a mi entrenador y decirle eso, voy a hacer miles con 1 minuto de recuperación, tú solo me tienes que avisar, ir picando los tiempos para saber lo que he hecho y avisarme cuando tengo que salir y tener que hacer los miles a lo mejor a 2:50, 2:52 y ir un segundo arriba, un segundo abajo. O sea, Mira, eso es un entrenamiento que yo sugiero en los 2 libros estos que yo he escrito sobre maratón. Yo escribí un primer libro, está todo basado en mi tesis doctoral. Yo escribí mi tesis doctoral sobre ansiedad precompetitiva en corredores de maratón. Yo me pasé 5 años viajando a los maratones, pedía permiso y me ponía con una mesita y cada vez que pasaban ya con la bolsa, porque si no, no se paran, hasta que no ven lo que hay en la bolsa, no se paran. Pero ya se paraban y me decía, oye, Jordana, mira, soy psicólogo, estoy haciendo y corredor y entonces a ver si me puede hacer este cuestionario y tal. Pues hacía el cuestionario allí y tuve una muestra de casi 3.000 cuestionarios. Yo fui 2 veces o 3 a Valencia, lo hice en varios años, ¿no? Fui a Madrid, a Mapoma, fui a San Sebastián, aquí en Sevilla 2 veces, total, que tenía un montón. Y con eso es con lo que yo escribí mis libros, ¿no? Y entonces, una de las propuestas es, si quieres aprender, tienes que hacer, por ejemplo, ese entrenamiento, 10.000, ¿no? Pues tú, aleatoriamente, o sea, puede ser el 1, el 3, el 7, el 5 y el no sé qué, una de las veces yo no miro el reloj, hago el 1000, no miro el reloj, pero lo he parado y digo, yo qué sé, 3:35. Y luego lo miro y digo, hostia, 3:35, perdón, me he colado. o no. Entonces, para que se den cuenta de que el cuerpo lleva la cuenta. Es el título de un libro muy interesante de psicología, de psiquiatría, vamos.
de duelo, ¿no? Y de dolor y tal. Entonces, el cuerpo lleva la cuenta. Pero es que es muy importante porque en cuántos maratones, Pablo, tú te has dado cuenta que el mojón que pone kilómetro 22 no está en su sitio. Claro, Está más para allá o está más para acá. Claro, porque el que los va colocando, pues lo pone donde menos molesta. Entonces, o donde hay dos opciones. Yo normalmente me suelo fiar más de las marcas en el suelo, porque cuando homologan un recorrido, sí que suelen hacer algún tipo de pintada en el suelo, alguna marca de los kilómetros. Luego tú te fijas que a veces está la marca en el suelo y el monolito de señalización está 20 metros más para allá o 20 metros antes. Sí, que si le cogen un cruce no lo puede poner en medio, lo tiene que poner. Claro, exactamente, porque viene la policía y le dice, quita eso de ahí en medio, que tiene que pasar. O incluso, por ejemplo, una referencia que también, que la gente no lo sabe, o mucha gente no lo sabe, cuando los homologadores del recorrido homologan un circuito, normalmente lo homologan con la bicicleta que va calibrada y demás, cada 5 kilómetros. Sí. Entonces, en caso de duda, lo ideal es mirar el reloj en los puntos cada 5, porque eso sí está bien medido. A lo mejor los intermedios pues ya lo han hecho un poco a ojo con el coche, entonces puede haber cierta variabilidad, pero cada 5 kilómetros, el 5, el 10, el 15, el 20, está bien. Entonces es otra referencia a la hora de ajustar con una referencia externa, ¿no? El medio maratón pues también suele estar bien colocado, pero bueno. Uh-huh. Y luego también, o sea, hay una cosa, bueno, mejor dicho, recomienzo la pregunta. No sé qué opináis los dos, os lanzo la pregunta a los dos de qué pasará cuando la tecnología avance lo suficiente como para que estas cosas, yo no sé cómo se llaman, hay una marca de relojes que ha sacado la medición de tu estado de forma o tu condición física en tiempo real. Es decir, ya no es que te vayas diciendo voy a tal ritmo o a tal pulsación, sino, oye, estás para rendir 3 series más o estás en un porcentaje de fuerza. Es decir, la tecnología, si llegara a sustituir esas sensaciones de las que estáis hablando, mejoraríamos más, porque es verdad que las sensaciones también te pueden fallar. ¿No os ha pasado alguna vez de decir, joder, yo creo que estoy fuerte, yo creo que estoy, y de repente te has quedado sin fuerzas y no te han llegado? ¿No? Maratón de Sevilla, kilómetro 34, hace unos años, y yo diciendo, me salgo, hago un marcón en 25 metros, te juro que no era más, era pasar al lado del puente de Triana, que tiene un ancho, es el que tiene. Bueno, pues cuando terminé de pasar, paralelo no, perpendicular al puente que estaba a la izquierda, en 25 metros me hundí que no podía ni andar. Y me acuerdo, yo he trabajado de psicólogo con la Federación Española de Remo mucho tiempo y conozco muy bien los deportes de agua. Me adelantó un olímpico holandés que era remero, que los remeros antiguos, los de ahora corren menos, pero los antiguos corrían un montón, era parte de su entrenamiento. Y el tío me adelantó y yo no lo podía creer, digo, que me ha adelantado este tío, que este tío es remero, pero es que me hundí entero. Luego me recuperé un poquito más adelante, pero lo que tú decías de todas estas cosas, o sea, la tecnología, bienvenida, yo no estoy en contra de la tecnología, es una estupidez. Que vamos a seguir corriendo en ceniza porque Satopek corría en ceniza, hombre, no, las pistas de tartán y tal. Y yo soy de los que digo que si una ciudad se gastara la pasta en poner un asfalto, o sea, asfaltar un circuito de 12 kilómetros por ahí, con esa aleación que le meten ahora de goma y no sé cuánto, se bajaba de 2 horas seguro. Es decir, que no es solo las zapatillas, el entrenamiento, que ha mejorado el entrenamiento de las fuerzas. Yo no he hecho un abdominal en mi vida. Un gimnasio para mí eso es una tortura. Y yo veo a Zoya, veo a Miriam Costa, veo atletas que yo he trabajado con ellos, a los que le tengo un inmenso cariño, ¿no? Y los veo, o veo en el Instagram, y tú dices, pero si pesa 48 kilos y se casca 2 horas de gimnasio, ping pong. Nosotros éramos de una generación que mi entrenador decía, los corredores a correr, los lanzadores a lanzar y los saltadores a saltar. Ahí se acababa todo. Hacíamos actividad física una vez al principio, en septiembre, cuando empezábamos, una palabra que le gusta mucho a Sebas, la invernada, una palabra muy antigua. Uh-huh. Y venía un maratoniano
que era olímpico, ¿cómo se llamaba? Ahora me acordaré, que fue a Montreal, que yo estuve en Montreal, que yo me fui a Montreal con 21 años a dormir en los parques para poder ver los juegos. Y eso también ha cambiado, porque todos los días nos dejaban una entrada de un día, se llamaba One Day Pass, podíamos entrar hasta en la Villa Olímpica. Yo llevaba un chándal de mi club con la funda, el lanyard por dentro, pero parecía un atleta. Y entonces comíamos dentro con los atletas. Yo me sentaba en una mesa como la Nadia Comaneci, que ahora sale en todos lados, pero cuando fue medalla. Y Mariano Aro, una de las veces que nos vio por allí dentro de la villa, dice, sevillano, ¿habéis comido? Y digo, no, es que Bernal no ha bajado, no sé dónde está. Y dice, Bernal está en el hospital, que tiene hematuria, estaba orinando sangre, lo llevaron al hospital. Y Mariano Aro me dio su credencial para entrar a comer. O sea, hasta eso ha cambiado. Y yo he estado con atletas en los Juegos Olímpicos de Londres, he estado en 3 juegos, estuve en Montreal, luego de psicólogo en Barcelona y en Londres. Y en Londres, si tú no entrabas dentro, tú no veías ni el estadio. Si tú vas, el estadio no se ve. Tú llegabas a una parada de metro y ahí había una puerta, todo un sistema de entrada. Y hasta que tú no estabas dentro del parque, tú no veías eso. Entonces, es que esto ha cambiado una barbaridad. Todo era mucho más natural. Yo he visto a Irena Seminska, yo he visto a Frank Shorter, tomándose una Coca-Cola entre serie y serie. Frank Shorter es el gran sano culpable de que el running o el correr sea hoy día algo, ¿no? Porque él había nacido en Múnich y ganó el maratón de Múnich. Y entonces en Estados Unidos fue ¡wow! Y todo el mundo salió a correr. Y luego en Montreal yo lo vi correr en el maratón. Y yo vi a Lasse Viren en el estadio, en el 5.000 y en el 10.000. A tu ídolo. Sí, a mi ídolo. Y yo no lo podía creer. Yo decía, ¡wow! Y hay una cosa que me encanta recordar. John Walker, ¿os acordáis? No es una marca de whisky. Era un gran corredor de 1500. Y vinieron a correr el Campeonato del Mundo, que entonces se llamaba el Cross de las Naciones, en Marruecos. Y en vez de irse a Marruecos, se vinieron a entrenar a Sevilla. Y como yo era el único que sabía 6 palabras en inglés, pues era el que le decía, el parque aquí, el no sé qué, no sé cuánto. Total, que estuvo entrenando en Sevilla casi un mes. Y nos regalaron, a todos los que estábamos allí, nos regalaron una camiseta de Nueva Zelanda, que eso era en fin. Y estábamos en la Villa Olímpica sentados esperando a Mariano Aro y tal. Y pasó él y me dice, José, y se acordaba de mí. Y yo, John, y fue campeón olímpico. Campeón olímpico, John Walker, que era... Mariano salió en el Campeonato de España de Cross, que fue aquí en Sevilla, antes de clasificarse para el Cross de las Naciones, y llovió, como está lloviendo a mares, ¿no? Llovió a mares, y Mariano, y se pegó Dick Wax, y él se pegaron a Mariano, que era, comparado con esto, era muy bajito, y el Dick Wax era enorme, fue también luego un gran maratoniano, y cuando terminó me dijo, ¿quién es este tío? Con la mala lengua que tenía Mariano. ¿Quién es este tío tan grande que no me ha dejado tranquilo? Digo, pues este es el récord del mundo de la milla, tío. Que lleva entrenando en Sevilla un mes y le ganó al final, porque Mariano es que se ponía en cabeza, ¿no? Una cosa que ahora se ve poco, ¿no? Se ponía en cabeza y decía, el que quiera que me siga, ¿no? Que quiera que me siga. Bueno, claro, no sé ya por dónde vamos. Bueno, pero da igual, has abierto un montón de temas súper interesantes. Por ejemplo, la estrategia de carrera. Sí. Es algo que ha cambiado también bastante, ¿no? Sí. Antes había más espíritu aventurero, más voy a salir a romper el ritmo pronto, voy a jugar un poco con los compañeros, porque ahora a mí me pasa como espectador, y hablo aquí porque yo, claro, la élite me pilla tan lejos, que me parece que el maratón es tan científico que es muy difícil de seguir para el espectador. Alguien se pone un ritmo y pum, 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 y si la única emoción es si es capaz o no de mantenerlo. Pero la eliminación, claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha cambiado? ¿O por qué ha cambiado? Mira, yo creo que los maratonianos de antes no eran maratonianos. Eran corredores que pasaban al maratón y estaban acostumbrados a correr a tumba abierta. O sea,
Tú sales a un cross y no sales a negociar. Yo creo que no sales a negociar. Hombre, sales a negociar si ves que te queda el 14 y que te van a pagar de todas maneras, pues ya está, tú ahí te quedas. Pero tú te vas a Itálica, tú te vienes a Itálica, que es un cross maravilloso, y en Itálica salen los tíos con el cuchillo aquí, ¿no? Vamos, aquí a saco. Y antes, los maratonianos que había antes, de hace 15, 20 años quizás, ¿no? Salían a saco y no tenían experiencia. A veces pinchaban, bueno, pues pinchaban, pero salían a saco. Y ahora no, ahora el maratón se entrena. Y muchos keniatas y muchos de estos corredores que hoy día son grandes maratonianos llevan entrenando el maratón desde que tienen 20 años. Es que empiezan mucho más jóvenes que antes. Antes los maratonianos eran un poquito mayores. Ahora te los encuentras que son jovencísimos. Pero es que llevan una cantidad de kilómetros en el cuerpo increíble. Entonces, antes salían como se sale en un 10.000, ¿no? A correr, ya está, a correr. Tú te pones ahí, pum, 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 pum. Y ahora no, ahora han empezado a entrenar. Antes pinchaban, ahora, bueno, también pinchan, pero Vanega lo pasó muy mal, ¿eh? Vanega lo pasó muy mal. El último 5.000, uff. Y va el pobre. Yo lo vi en México en el teléfono, ¿no? Estaba intentando seguir a mi hijo. Pero lo normal es que ya se han acostumbrado a correr a ritmo y van pum, 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 y hay mucha tecnología y luego, bueno, los geles, los no sé qué, es que todo ha cambiado. ¿Sabéis cuál era mi bebida isotónica? A ver. Lo leí en un libro que era de Navratilova. Navratilova trabajaba con una nutricionista y eso era una botella de agua, de esas que se compraba en el supermercado, y le echaba un zumo de un limón, un puñadito de sal, una cucharadita de azúcar, y ya está. Y así. Y alguien te lo daba en carrera. Y alguien te lo daba por ahí. Y cuando iba a Estados Unidos, hay una foto del maratón de Sevilla muy bonita, que la ponen en la exposición, que se ve una señora con un botijo, con un búcaro, y se lo daba a los gente para que bebiera, claro, te tenías que parar a beber, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos a dar clases en el año 80, bueno, cuando fui a Montreal, que estuve en Estados Unidos también, había Gatorade, había bebidas isotónicas, había un montón de cosas, pero aquí no había nada. No conocías, claro. No había nada. O sea, en España había una clase de arroz. Cuando yo fui a Estados Unidos en el 76, por primera vez, había una estantería de arroz. Y pasaba igual con las cosas de deporte. Yo traje las primeras Nike, las primeras New Balance, las primeras Saucony, que vinieron a Sevilla. Puedo asegurar que las traje yo, porque yo iba y venía a Estados Unidos desde entonces, iba casi todos los años. Y me decían, ¿que yo eso qué es? Esas zapatillas amarillas con el ala en celeste, pues a la que llevan los chavales ahora a la discoteca. Y no te decían en ese momento ya, pero eso es trampa, pero hay que correr siempre con las que te hemos tenido toda la vida. ¿Dónde vas? Eso es dopaje tecnológico. Bueno, lo que sí nos decían, que eso sí lo recuerdo, ¿no? Yo decía, salíamos a correr por la carretera y te pasaba un camión o te pasaba un coche y te decía, un pico y una pala, a ver si trabajáis. Sí, eso ya se ha acabado. Ahora los camioneros también corren. Y eso es bueno. Ahora le gritamos nosotros a los camioneros, a ver si te haces unos miles. Eso fue. Entonces, eso sí que ha cambiado un montón, ¿no? Yo recuerdo a mi madre, que falleció hace mucho, que un día estaba yo preparando la mochila y me dice mi madre, sería un viernes o un jueves o algo así, estaba preparando una mochila y dice mi madre, que va otra vez a correr a Madrid porque todo estaba centralizado, todos los campeonatos eran en Madrid. Los de club, los de todo en Vallehermoso o en la Casa Campo. Y me dice mi madre, ¿dónde va? ¿Al fin de semana a competir? Digo, no, voy a Montreal. Y dice mi madre, ¿Montreal? ¿Y eso dónde está? Aquí al lado. ¿Eso dónde está? Y digo, mamá, en Canadá. Dice, ¿y qué te va el fin de semana? Digo, ¿cómo me voy el fin de semana? Me voy 6 semanas. Mi madre, Dios mío! ¿Tú qué te vas a ir 6 semanas? Y nos fuimos a los Juegos, que fue, yo tengo Canadá en el corazón, la tengo en el corazón, y Montreal la tengo en el corazón. Yo le debo mucho a esa experiencia de haber ido a unos Juegos con 20 años y haberme, te podías sentar en la pista de entrenamiento, te podías sentar a tomar tiempo allí a ver a la gente entrenar. Sí, a la gente entrenar. Y tú, esa es Irene Samiska, ese es Frank Shorten, ese es Serpisky, ese... En ese momento ese era el punto. Ya todavía, por ejemplo, este año en los Juegos de París era muy habitual ver, la gente lo compartía ahora en redes sociales, gente que tenía acceso a la zona de calentamiento y veían y grababan y compartían como pues esas rutinas de ejercicios, de calentamiento, de preparación, de activación, de entrenamiento de los corredores de
diferentes partes del mundo, cada uno de su padre y de su madre, y lo compartían. Y a veces, claro, cada uno estamos acostumbrados a hacer unas cosas que vienen de un recorrido. Yo a veces les hago la broma a los chicos con los que entrenamos de entrenamientos que tienen unos nombres, de dónde viene el entrenamiento, quién lo ideó, cuál es su origen, cómo se ha ido modificando y tal. Y claro, si eso pasa con los entrenamientos de carrera, que son más estandarizados, ¿no? Por el interval, los farlex, etcétera, etcétera, imagínate con el tema de ejercicios, a saber si hiciéramos una taxonomía de dónde vienen, quién hizo por primera vez una sentadilla, un burpee, un no sé qué, sería súper, dentro de que la historia del deporte es muy cortita, ¿no? Es todo muy reciente, pero claro, en esos sitios, en Montreal, ahí en esa pista de calentamiento, la gente estaría ahí ojo a visor viendo cómo entrena fulanito, qué ejercicios hace, qué estiramientos hace, y se llevaría cosas ahí en la cartera. Yo recuerdo a Carmen Valero, que mi amigo Pepe, que fue conmigo a Montreal, Pepe es un tío súper divertido, muy chistoso. Y Carmen Valero, que estaba con José Molins, que era su entrenador, y se venía con nosotros y decía, Pepe, cuéntame un chiste. Y veíamos lo que ahora se ve, que van los entrenadores, tú ves a Ingebrigtsen siempre con la bicicleta, el hermano con la bicicleta, sí, y él corriendo. Gabriela Dorio, que la mitad de los que van a ver esto no saben quién es, fue campeona olímpica de 1500 en Montreal y tenía 19 o 20 años, era una niña. Y yo recuerdo, digo, qué cosa más rara. En el parque olímpico, había un parque al lado del estadio, ¿no? Yo recuerdo a su entrenador con la bicicleta y ella corriendo al lado. Eso yo no lo había visto nunca. Marcándole los ritmos. Y recuerdo yo le tengo un cariño muy especial a Carlos López. Carlos López para mí fue siempre alguien muy especial. Y yo no es que diga que soy su amigo, pero nos conocemos bien. Y a Carlos López lo veía rodar en el parque y es que rodaba a 3.5 o 3.6. Era una cosa brutal. Claro, luego le ganaban porque no tenía el final que tenía. La Seviren se cascaba unos 50 en el 10.000, en el último 800. Hace 40 y pico años, ¿no? Total, que esto sí que ha cambiado. Sí, lo que me quería ir al fondo preguntar que si esto ha cambiado. ¿Y cuál es tu sensación? Es decir, ¿crees que el atletismo, vamos a hablar del popular sobre todo? Sí. Claro, el atletismo, es verdad que no podemos comparar porque quizá hace 40 años no existía tal cosa, no podíamos hablar de un atletismo popular, pero bueno, ya se apuntaba a maneras la gente no profesional, podemos decir. ¿Crees que estamos en un buen momento? Que el otro día hacíamos un análisis de los récords que hay de inscripciones a carreras, de la incorporación de gente joven, de las nuevas generaciones, de la mujer, de todos los aportes que se está haciendo. ¿Crees que estamos en un momento muy positivo del atletismo respecto a la sociedad, que está aportando cosas positivas a la sociedad? Sí, yo distinguiría dos cosas muy claramente. Una cosa es el atletismo que se hace en una pista y la carretera. Entonces, yo creo que muchas de estas personas que están en la carretera jamás pisan una pista. Y además, te lo digo porque corro con un grupo de amigos, no saben nada de atletismo. Ellos saben de correr. Y saben porque han leído o porque lo dirige alguien, pero no tienen ni idea. Tú le dices, yo qué sé, pues que fulanito ha hecho 10 miles a 2.43 y lo que te dice, ¡oh, qué barbaridad! Y tú dices, bueno, 2.43 y se ponen a correr los tíos, corren mucho más. O 2.19 el otro día en Ingebrigtsen en el 3.000 y ellos no tienen ni idea qué es eso de 2.19. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Tenemos una masa de población que corre por placer, porque somos una sociedad de ocio y que a mí me parece muy sano, siempre y cuando se respete que correr es una actividad que hay que cuidarse y que hay que hacer las cosas bien y que si se está dirigido por alguien que sepa, pues mucho mejor. Entonces tenemos una masa ahí enorme que es de salud, ¿vale? Y corre, y hay muchos chavales que corren un montón. Y el atletismo ahora estamos viviendo un boom que yo creo que el boom, sobre todo en las marcas, no solo ya por toda la tecnología, empezó cuando los entrenadores se profesionalizaron. Es decir, en mi época, mi entrenador era locutor de radio, escribía en el periódico y encima se dedicaba al flamenquito.
Claro, si se había tenido una noche de flamenquito, por la mañana no venía al entrenamiento. Pero ahora los entrenadores están profesionalizados. Ellos entonces, con todo los respetos, hacían su curso de 3 años, o antes no eran ni 3 años, 3 cursos de la Federación Española. Pero ahora es que sois licenciados en Educación Física, en Ciencias del Deporte, o sea, que hay una incorporación del conocimiento que ayuda muchísimo, muchísimo. Pero yo, de verdad, exijo respeto. O sea, yo no concibo que una persona corra un maratón con un palito, haciéndose fotos, a no ser que le paguen por eso, o a no ser que está buscando algo. Yo no te digo que no, pero voy por el kilómetro 5, no sé qué. Claro, si es nuestro amigo Víctor del Vicky Food, pues está metido en eso. Pero gente, y tú dices, pero disfruta de correr, sal a correr, como corre. Cuando yo vea a un keniata corriendo con un palito, entonces yo a lo mejor me compro un palito. Pero yo creo que esto es, para mí es una forma de vida, ¿no? Pero yo creo que esto es más serio, hay que hacer las cosas bien, hay que entrenar bien y luego que el otro día una persona que tiene diabetes me dice, no, es que este año quiero correr un maratón. Y no, es que yo no he corrido nunca. Usted no ha corrido nunca nada, ni un kilómetro. Y quiere correr un maratón y además es diabética. Eso cómo me lo voy a tragar yo que trabajo en la universidad. Usted está poniendo en peligro su vida. Esto es muy serio, ¿vale? Bueno, es una buena diferenciación, ¿no? La competición o el tomárselo ya no de manera profesional, pero de una forma más seria, a hacerlo de manera lúdica. Claro, el problema de la manera lúdica quizás sean los tiempos, como tú dices. Porque si alguien te viene y te dice quiero correr un maratón dentro de 6 años, ¿cómo puedo empezar? Pues bueno, pues tiene sentido, ¿no? Pero la inmediatez sí que es un poco enemiga de... No es un juego, o sea, es algo... Está la salud, siempre hay que tener en cuenta la parte de salud, ¿no? Que es importante dar unos pasos. O sea, ¿se puede hacer? Sí. Yo lo que le digo, ¿no? Cuando un corredor me plantea un reto, oye, ¿y podría correr un...? Digo, hombre, por poder puedes, pero otra cosa es que sea lo mejor. Lo mejor es que pues vayas haciendo un recorrido y vayas evolucionando y cuando tú te veas que has cumplido esos pasos, pues entonces por así decirlo, lo puedes hacer con seguridad, entre comillas, ¿no? Y que no te va a suponer un problema de salud que te vaya a condicionar luego a lo mejor a futuro, porque muchas veces no pensamos que no es así, pero como tú dices, ¿no? Pues al final una lesión crónica o una lesión grave te puede condicionar ya muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Mira, yo recuerdo un verano estaba entrenando en el parque, hacía un calor horroroso, pero aquí estamos acostumbrados a correr con calor, pues ya está. Y se me acercó una persona que yo la conocía de vista y estaba, vamos a decirlo como antes se decía, estaba gordo, bastante, y me dice, oye, ¿tú crees que yo puedo correr un maratón? Y le dije, con esa barriga no. Y me dice, pues yo quiero que tú me entrenes. Y le digo, era junio o algo así, digo, pues en septiembre nos vemos y hablamos. Pero este año no va a correr el maratón. Entonces me puse a entrenarlo. Cuando lo vi en septiembre había perdido un montón de peso. El primer año que corrió, que fue al año siguiente, que lo habíamos entrenado todo el año, hizo 3:02 o por ahí el tío. Bueno, al año siguiente seguimos entrenando. En 5 años se hizo 2:25. O sea, descubrí a un tío que tenía una calidad que yo no había entrenado a nadie con esa calidad, un popular. ¿Y con qué edad? ¿Qué edad tenía? Tenía 30 y poquitos años. Había sido piragüista, pues yo de broma le dije, pero tú cabías en la bañera del kayak. Y decía, oye, que yo antes estaba más fuerte. Digo, vale. Pero este tipo, con tiempo, te estoy hablando de un margen de 5 o 6 años, llegó a hacer 2:25 en Sevilla, doblando en 1:12:30, ¿eh? Doblando, porque este no bajaba, nunca bajó de 1:12 y sin embargo doblaba. Pero sí, también le faltaba una cosa que le falta a los corredores populares, que no saben correr con el cuchillo. Es decir, que cuando salen a hacer una marca, salen a correr, pero hay muchos que yo los conozco de aquí, ¿no? Que valen menos, tú los ves entrenar y tú dices, joder, tú podrías hacer, yo qué sé, 2:45 con la gorra. No bajan de 3 horas. Pero porque no han aprendido eso que Pablo y yo seguro hemos aprendido, que en la pista no se negocia, en la pista sale a lo que hay y se ha acabado. Y esa es lo que yo le decía a Pablo. Nos morimos con el cuchillo en la boca. Uh-huh.
Bueno, a eso va un poco también por mentalidad de cada uno, por la experiencia por la que haya pasado en el deporte. Supongo que lo sabrá que llegan con el espíritu ocio lúdico y descubren que hay una manera de competir y sí que conocemos casos de gente que se ha enganchado bastante y se ha obsesionado mucho con los tiempos y ha empezado a correr y ya no deja del cuchillo para nada. Pero también supongo que habrá el ejercicio inverso. Vosotros no sois un ejemplo de momento, pero también hay quien se pueda cansar y decir, oye, venga, pues voy a soltar y voy a salir solo a disfrutar. ¿Tú no has tenido maratones de esos, José Carlos? No, yo no salgo a disfrutar. Yo salgo a correr. Entonces, ¿ahora qué me pasa? Que claro, esto a mí sí me pasa por lo menos, ¿no? Que a mí, entre comillas, me parece un poco estúpido que yo diga eso, ¿no? A mí no me gusta salir a hacer 3 horas y media en maratón, que a lo mejor es lo que podría ser. Tengo 69, como he dicho antes. Si lo preparo, es para bajar de eso. Entonces yo sé que me voy a tirar, bueno, todo el año entrenando, desde septiembre, luego 8 semanas, yo hago un plan de 8 semanas. Un plan de 8 semanas fuerte para lo que puedo hacer, y yo voy a salir a hacer lo que sea. Si yo veo que puedo bajar de 3 horas, de 3:30, pues yo voy a bajar de 3:30, ya con 70 años. Que no, pues haré 3, lo que yo vea. Pero yo tengo una previsión basado en todos los entrenamientos que he ido haciendo. Lo que sí es cierto que se descubren que, como decía antes, mucha gente que empieza popular y empieza porque ha dejado de fumar o porque el médico le ha dicho que haga actividad física y tal, y descubre que podrían haber sido grandes atletas. Yo he conocido varios, que tú dices, este tío si hubiera empezado de jovencito, con 14 años, este tío hubiera arrasado, vamos. Sí, hay gente que tiene muy buenas cualidades. Sí. Pues bueno, lo que dice es difícil, regular esa exigencia es complicado. Sí. Yo tengo esa doble, ¿no? Porque yo cuando corro digo, sé que estoy para tanto. Yo a veces me busco excusas porque al final se sufre mucho, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora Barcelona no lo he pasado muy mal, pero los últimos 4 kilómetros sí que me costaron bastante. Y se te quitan las ganas un tiempo de ponerte otro reto de ese nivel, ¿no? Y decir, oye, pues oye, el maratón está bien, pero voy a esperar a que se me olvide un poco el mal rato antes de que me entren ganas de correr otro maratón. Pero claro, con el corredor popular yo siempre tengo las dos versiones, ¿no? Tienes la versión del corredor popular que te dice, no, yo quiero acabar la maratón. Y tú le dices, vale, pero, joder, te estoy viendo entrenar, estás para hacer 3 horas 30, no me salgas a 4 horas, porque es que ya que has entrenado, vale, no te digo que salgas a 3:30 porque a lo mejor hay más riesgo de que los últimos kilómetros lo pases mal y tampoco buscamos eso, pero sal a 3:40, a 3 horas 40 o 3 horas 45, pero no me salgas a 4 horas de paseo, ya que has entrenado, aprovéchalo. Y al revés, ¿no? Y hay gente que le dices luego por otro lado, cuando le ven muy motivados, le dices, bueno, es tu primera maratón, podrías hacer 3 horas, pero sal un poco más tranquilo porque te la puedes pegar, que el maratón te puede dar y se te quitan las ganas ya de correr maratones a lo mejor para siempre. Puede ser tu primera y tu última, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta para Pablo. Pablo, ¿tú has sido o eres muy adicto a correr? ¿Adicto? ¿En qué? Adicto es, yo he escrito cosas sobre adicción. Sí. Pues gente que no puede vivir sin correr. Aquí hay un par de personas que yo las veo por la calle que van andando, y estos sí van andando llenos de cosas. Yo nunca corro con la bolsa de agua ni con el canguro. Yo si me tengo que parar en el parque a una fuente, pues me paro un momento y bebo y se ha acabado, ya está, ¿no? Pero salen ahí vestidos, además, con los bastones, la mochila, la no sé qué. Y un día le pregunté a uno y me dice, es que yo no puedo vivir sin correr. Digo, es que, entre comillas, ¿no? Es que hay que saber parar. Y yo era muy adicto. Yo he tenido problemas familiares gordos con mi esposa, que llevamos muchos años casados y muchos años juntos, pues porque yo en una boda a las 12 de la noche ya quería estar en la cama, porque al día siguiente a las 8 había quedado con mis amigos. Esa es la adicción negativa que yo le llamo. Glasser es un autor, habla de la adicción positiva, que es más que nada el compromiso, esta gana que uno tiene de correr todos los días, y que lo primero que cuando viaja prepara es la mochila, no prepara la maleta, prepara la mochila. Yo lo primero que hice en México fue buscarme un parque. Mira, no, que es muy peligroso, que te van a robar, que me van a robar. Yo corro más que el ladrón. Me busqué un parque detrás del hotel. Entonces te preguntaba si tú has tenido esa sensación de ser tan adicto como yo lo he sido.
Yo creo que negativa no. En la época a lo mejor que sí que estaba más centrado en el rendimiento, pues sí que condicionaba todo mi día a día para entrenar. Pero ahora ya, o sea, yo sí que intento correr todos los días. A veces intento hacer un día de descanso a la semana que no pasa nada y no me remuerde la conciencia, o sea, pero sí que sé, pues si voy a cualquier sitio rápidamente veo por dónde puedo correr, estoy pensando en dónde sacar el hueco para correr, pero no lo veo como negativo, porque tampoco ya me exijo ahí, o sea, no lo veo como algo negativo, pero sí que me gusta. Pero, por ejemplo, tuve una experiencia en 2017, la única vez que tuve que parar así mucho tiempo de correr, porque tuve un pinzamiento en una hernia, bueno, una protusión, una hernia, y estuve seis meses prácticamente sin correr y no lo echaba de menos. O sea, no lo echaba de menos porque si corría me encontraba mal. Entonces yo creo que en el momento, si yo tuviera algún problema de salud o algún problema físico que me impidiera correr y correr me hiciera sufrir, por así decirlo, ¿no? O sea, yo no correría sufriendo. O sea, con dolor eso y tal me cuesta mucho. Eso adicción positiva se llama. Pero yo, por ejemplo, ahora tengo un compañero que corre, ha sido un buen corredor, hacía 8.15, 8.20 en 3.000 y bueno, ya es popular. Y tiene una fascitis plantar que es que no puede, se levanta por la mañana, no puede poner el pie en el suelo y entrena todos los días. Sigue corriendo. Termina cojo. Y yo le digo, pero vamos, te vas a romper la fascia. Te vas a romper la fascia. Y como te rompa la fascia, correr se te ha acabado. Pues nada, no, es que yo no puedo vivir sin correr. Hay un humorista, tendréis que verlo, que no sé si es periodista o algo así, tiene un podcast de esto que dice, joder, tengo un amigo que dice, voy a correr, y dice, y hasta paga y todo por eso, dice el tío. Es un podcast buenísimo, no tiene pérdida. Entonces, yo creo que esto hay que serlo más sensato, como tú dices. Yo, por ejemplo, el día que tengo clases y no puedo entrenar, pues no pasa nada, no entreno. Pero claro, yo era súper adicto. Yo, sinceramente, lo pasaba muy mal. Eso es lo que se llama la adicción negativa. Yo hice una investigación y había el 95% de los corredores de la media de Jerez de hace muchos años, el año 90 o por ahí, cambiaba citas del médico cuando se daba cuenta que esa hora era la hora que iba a correr. Y entonces esa adicción es muy mala, es bastante negativa. Y es un fenómeno que se da, que tiene que ver con las endorfinas, evidentemente, pero también tiene que ver con la adicción social. La gente que corre solo es menos adicta que la gente que corre en grupo. ¿Por qué? Porque en grupo es una actividad social. Hablas del Betis, del Sevilla, de A, de B, y echas de menos. Oye, te echamos de menos en el parque, ¿no? Y hay una adicción. Sí, pero es una adicción, en sana, ese caso, claro, sana y que solo puedes ejecutar si el grupo se reúne. Es decir, no te la quitas corriendo tú solo. No. Porque es adicto a la gente, claro. Es lo que nosotros decimos, mañana vamos a salir a tal hora, ¿no? Que siempre a las 8 de la mañana. Y decimos, bueno, a ver, el sábado, ¿por qué no salimos a las 8:30? No, a las 8. Bueno, pues todo el mundo a las 8. O sea, que lo que nos gusta también es disfrutar. El grupo tira mucho, para lo bueno y para lo malo. No, pues eso sería interesante porque, por ejemplo, es algo habitual que pasa nosotros con los grupos de corredores que tenemos aquí en Madrid. Pues cuando a la gente le cuesta, porque no solo por lesión, porque tú te lesionas, por ejemplo, ahora tenemos un corredor que está lesionado y no puede venir al grupo y se siente desvinculado del grupo, tienes como una pérdida y ves que tiene como la necesidad de recuperarse antes para volver a, ¿no? Como que se queda excluido, ¿no? Ese tiempo que faltas. Y igual pasa cuando, no tanto por lesión, sino yo, por ejemplo, pues un corredor cumple su objetivo de la temporada, ha corrido, pongamos que es un maratón. Oye, pues es normal tomarte un par de semanas que no hace falta que vengas. Que te lo tomes de descanso, cambias la rutina, recuperas bien y luego te incorporas. A la gente le cuesta, quieren venir ya la semana siguiente, ya quieren venir a correr. Claro, como ya vienen, tienen que correr y yo digo, no, que no hace falta, hombre, tómate un descanso. Es la parte adictiva, es decir, que las endorfinas es como la droga. Tú al principio necesitas un chute, pero va subiendo y cada vez necesitas más, ¿no? Hay que programar un tercer tiempo, que se quede, pero no para entrenar. Yo descanso
hecho, en verano siempre, entre temporada y temporada, siempre me tomo unos 10 días. A lo mejor en los 10 días salgo 1 o 2, pero siempre me tomo 10, 15 días que, bueno, que aprovecho para descansar o monto en bicicleta, que ahora, bueno, me compré una bicicleta porque me rompí 3 costillas corriendo, me caí. Corriendo, sí. Yo me he roto 2 veces ya las costillas. Se ve que no levanto los pies del suelo. Entonces he tropezado y me fui al suelo, me metí el codo debajo y me casqué 3 costillas. Me tuve que comprar una bicicleta. Porque antes me caía y hacía así y me ponía de pie. Pero ya no. No te da... Perdón. Yo tenía, bueno, no sé si por darle una vuelta y aprovecharnos también de... Porque yo he estado viendo un poquito tema de publicaciones tuyas, aparte de la tesis doctoral, de toda esa información que has ido recopilando sobre esas motivaciones o esa forma de gestionar a nivel de los corredores populares en maratón. Pero me ha llamado la atención un concepto, una palabra que defines como personalidad resistente. Sí. Que es como unas características de la personalidad de los sujetos que pueden ayudar a soportar mejor o a gestionar mejor pues eso, esfuerzos o situaciones adversas, como puede ser pues cuando uno lo está pasando mal en una carrera de fondo, ¿no? En un maratón, en una prueba agonística que se llaman también, porque al final define ese esfuerzo de que lo pases mal va a ser una situación no agradable en algún momento, ¿no? Mira, ahora mismo estoy terminando, cuando termine esto que me está encantando, estoy feliz aquí. Estoy recordar tantas cosas y ver a Pablo y verte a ti, ¿no? Y hablar de lo que ha sido mi vida, que me trae muchos recuerdos muy bonitos. La personalidad resistente es un rasgo, es decir, que en gran parte sabemos que es heredado y en gran parte es aprendido. Y es un rasgo que permite que las personas que lo tienen y que lo han desarrollado, porque también se puede entrenar, es lo que estoy ahora mismo publicando, estoy terminando un artículo que es sobre si la personalidad resistente es un mediador para no sufrir el burnout, el estar quemado. La personalidad resistente permite que una persona que la tiene vea las situaciones difíciles como una oportunidad, como un desafío. Es un argumento antiestrés. Es decir, yo me propongo una cosa, ¿no? Voy a correr un maratón. Bueno, pues el primer factor es el compromiso. Yo he dicho que voy a correr un maratón y entonces tengo que entrenar, tenga frío, tenga calor, Luego una segunda parte del constructo es el control, que es más experiencia, es más cognitivo. Es decir, tú sabes que en una carrera hay veces en que tú te das cuenta que puedes ir un poquito más rápido y hay veces que hay que parar. El control te ayuda a tomar decisiones. Y la tercera parte es el desafío, que es ver las situaciones difíciles, las situaciones adversas como una oportunidad para poder demostrar lo bueno que soy, lo potente que puedo ser y que a mí no me arrugan las dificultades. Y esto se descubrió porque, por ejemplo, mi nieto Carlos ha sufrido, el hijo de mi hijo José Carlos, ha tenido cáncer durante 3 años. Empezó con 3 añitos y ha terminado, ahora está limpio, con 6 años. Y mi hijo sale de noche con una luz aquí y para él es su vida, es poder salir a correr. Entonces, salir de noche era un desafío. Yo recuerdo que por eso descubrí este concepto, que cuando yo corría con 14 años dándole vuelta al campo de fútbol de noche, yo sentía que yo era diferente, que yo no era como los demás, que a esa hora todo el mundo estaba o tomando cerveza o en su casa viendo la tele y yo estaba corriendo y haciendo algo que me gustaba. Entonces, la personalidad resistente, que le estoy dedicando ahora mucho tiempo de investigación, es un constructo que debería enseñarse en las escuelas de entrenadores. ¿Por qué? Porque ayuda a enseñar a la gente que el deporte es muy duro, pero es que la dureza del deporte es la oportunidad de ser diferente, la oportunidad de ser distinto. Los maratonianos somos distintos. Mientras que la gente está por ahí, yo qué sé, bebiendo cerveza y no sé cuánto, nosotros estamos haciendo algo que nos encanta, que es correr. Y a mí me parece ese constructo precioso. En el momento que termine el artículo, cuando lo tenga aceptado, te lo voy a mandar. Ay, qué bien, qué interesante, sí. Pero claro, es algo que no se construye de la noche a la mañana. Quien no lo tiene dentro, no puedes inventártelo. No hay atajos para esto, ¿no?
No, yo creo que una gran parte también es la educación. Yo nací en un barrio muy pobre, me he criado en el segundo barrio más pobre de España, pero yo siempre decía, yo tengo que salir del barrio. Mi padre trabajaba en el hospital, de camillero, de lo que fuera. Mi madre limpiaba casas y yo decía, yo tengo que salir del barrio. Y yo salí del barrio gracias a mi colegio, a Altair, y salí del barrio porque yo quería salir. Para mí la oportunidad era vivir de otra manera y viajar. Cuando mi madre, esto ahora lo podéis entender, que mi madre no sabía dónde estaba Montreal y pensaba que yo me podía ir el fin de semana, ¿no? Entonces, mi vida, que ha sido una lucha continua para llegar donde estoy, está llena de, yo creo que de personalidad resistente y de mucho optimismo. Esto es un factor que Seligman lo trabaja mucho, que es parte de la felicidad. El optimismo en esta vida es fundamental. Y hay mucha desilusión en la sociedad, mucha desilusión, porque vemos que la gente que debería ser cierto modelo, pues son modelos de lo peor, son modelos de lo peor. Y por tal de estar ahí, nuestra sociedad está sufriendo lo que no debería sufrir. Yo, en el fondo, no puedo evitar ser psicólogo, ¿no? Yo analizo las cosas desde la perspectiva que conozco bien. Entonces, desarrollar la personalidad resistente, Pablo, con los deportistas es fundamental. Hoy estoy cansado. Hoy es el día que hay que intentarlo. Hoy llueve, hay que ir a entrenar. Hay que intentarlo. Saldrá bien, saldrá mal, pero como yo voy a hacer es un título de una conferencia que di y encantó, que dice, la zona de confort es una trampa para ratones. Es un título de una conferencia que he dado, ¿no? Y la gente, cuando vio el título, se quedó, ¿y eso? Digo, sí, es que los ratones lo tienen todo, pero viven en una jaula. Tienen comida al libitum, agua al libitum. Pueden hacer allí lo que quieran, pero no salen de la jaula. Entonces, la zona de confort es muy triste. Sinceramente, estamos aquí acostumbrados a hablar de la felicidad. Nadie se ha leído Seligman, el que se lo ha leído como yo, entiende que la felicidad hay que buscarla y hay que trabajarla y se busca, ¿vale? El bienestar se busca. Entonces, esto de la zona de confort, vamos, yo me siento en un sofá y me dan 7 cosas. Yo necesito movimiento, actividad, ¿no? La vida es cambio, es lo que dice el desafío. La personalidad resistente dice que la vida es cambio y hay que adaptarse a esos cambios. Y esa búsqueda es una búsqueda maravillosa. Y los atletas, los deportistas, lo hacemos. Cada día, cada competición y cada cosa que nos planteamos. Porque cuando tú dices, voy a correr la montaña, yo cuando te sigo dices, voy a correr no sé qué de montaña. Y digo, como mi hijo José Carlos corre el campeonato de Sevilla de montaña este fin de semana. Y digo, yo he corrido mucho en montaña, en Jaén, pero me parece un reto fantástico. Y cómo tú has ido saltando de la pista al cross, al esto, a lo otro. Y creo que eso es lo que te va a dar esa sonrisa que siempre tienes y que yo siempre recuerdo, es lo que te va a dar la vida. Y creo que esto es muy importante mantenerlo. Pues a mí me parece una conclusión maravillosa para el episodio de hoy. Vamos, yo me quedaría 8 horas más preguntando, pero además ya has dicho que tienes otras ocupaciones. Pero es que, claro, es que bueno, yo creo que nos debemos emplazar a otro día y tratar muchas más cosas acerca de sobre todo la motivación, que es un campo que a mí me apasiona, tanto como corredor como en la vida, ¿no? Y el optimismo, el papel del optimismo. Así que no sé, Pablo, no sé si nos dejamos algo en el tintero, aprovechando antes de que se nos desconecte José Carlos. No, agradecerle, Jolín, pues haber compartido esa experiencia suya, que era un poco lo que buscábamos, ¿no? Una persona que no solo ha vivido el deporte ahora desde la parte más académica o desde la parte más de estudio de ese perfil psicológico, sino además pues como deportista, ¿no? Y que tiene una trayectoria pues que da esa perspectiva, ¿no? Que muchos ahora, a lo mejor, pues muchas personas de las que van a ver el podcast y lo van a escuchar en estas próximas semanas, pues no les falta esa perspectiva porque no la tienen por propio vital, ¿no? Que han empezado a correr pues ya hace pocos años o lo han vivido desde otro punto de vista, no han empezado como atletas, sino que han empezado pues a hacer actividad física
pues igual que podían haber empezado a ir al gimnasio, han empezado a correr y buscar ese punto extra, ¿no? De decir, ese detalle que has dado de, sí, está muy bien hacer actividad física, está muy bien moverse, pero el sentido que le da un poco, podríamos decir, el atletismo o el deporte, que a veces se ve como una parte negativa, que es la competición, que no deja de ser el reto, ¿no? El reto personal de mejorar, de intentar llegar un poquito más allá y salir de esa zona de confort. Sí. Pues nada, si os quedáis con eso de que la zona de confort es una trampa para ratones, creo que da para mucho y yo sinceramente estoy disfrutando, lo dije antes, una barbaridad. Mira, enlazando con eso, si quieres para cerrar, como este año hemos tenido un año muy lluvioso y eso a los corredores les saca de su zona de confort, correr con barro, con charcos, con frío, con lluvia, seguro que va a haber muy buenas marcas en las maratones de esta primavera. Yo creo que sí, y luego yo animaría a la gente a venir a Sevilla, porque como tú bien sabes, es una ciudad atractiva, el circuito es maravilloso. El antiguo alcalde Antonio Muñoz y David Guevara, que era el jefe de deportes, ¿no?, del IMD, ha dejado una herencia maravillosa al nuevo alcalde. Es un maratón que cada vez se cuida más y yo emplazo a la gente a que venga, que conozca nuestra ciudad, que es una ciudad histórica, preciosa. Yo veo desde mi balcón, desde mi azotea, veo la Giralda, ¿no? Yo vivo al lado de la Giralda. Entonces, creo que es un maratón que vale la pena. Yo soy un enamorado de Valencia. Yo fui corredor del Correcaminos durante 4 años. Sí, y me invitaba Fernando Cort, que era el jefe médico del maratón, a dar una conferencia que yo creo que esto se ha perdido. El día antes había más conferencias que ayudaban a los corredores a aprender. En Itálica se hace. Y hay unas charlas el día antes. Hay unas charlas previas que se hacen un día antes o algo así, que siempre se invita ha estado este año Carolina Robles, que a Carolina he trabajado yo con ella, era mi alumna, Carolina es mi alumna. Y yo le tengo un aprecio enorme. Entonces, yo he dicho tanto eso de mis atletas porque decía Freud que la terapia es una cuestión de amor. Yo amo a mis deportistas. Los deportistas con los que yo trabajo me preocupa cómo están, me preocupo de que se sientan bien, de que mi trabajo con ellos sea un trabajo rentable y que sea un trabajo que les ayude realmente a conseguir sus metas. Y yo creo que esta pasión, yo si me definiera de algo sería pasión. Y creo que esa pasión hay que tenerla para correr. Pues nos las has transmitido perfectamente, José Carlos. Muchas gracias de nuevo y ha sido un verdadero gustazo tenerte al otro lado, de verdad. Bueno, pues si venís a Sevilla, tenéis mi teléfono y todo, y como soy licenciado en Historia, os voy a dar un tour fantástico. Uy, qué bonito. Pues nada, yo me apunto a eso y a correr un poquito también. Eso. Buena excusa para correr por 9ª vez de la Maratón de Sevilla. ¿Cuántas las has corrido tú? ¿Cuántas veces has corrido la Maratón de Sevilla? Pues unas 6 o 7. Porque he corrido yo más veces la Maratón de Sevilla. Sí, 6 o 7, porque luego, ya te digo, que he corrido 3 o 4 veces en Valencia, o sea, y me he movido por ahí. Y cuando vivía en Estados Unidos, es que era una oportunidad. Tenía Washington al lado, Boston, hice una mínima de no sé qué, y fui a correrla, y es una gran oportunidad, ¿no?, de correr. Aunque hoy día, una de las cosas que yo lo que veo, ¿no?, que se ha convertido esto en un negocio. Yo no digo que sea malo, ¿no?, que es un negocio, pero claro, es que para ir a Nueva York tienes que tener 3.000 y pico de euros. Si no eres un tipo que te invitan, ¿no? Y entonces, bueno, y ahora están los majors y todo eso, y la gente tiene que hacer una inversión enorme en esto. Pero sinceramente vale la pena. Yo no sé, Pablo, ¿cuál es el maratón que más te ha gustado de todos los que has corrido? No sé, sería difícil centrar el tiro en uno. A ver, hombre, Nueva York, yo es que no lo terminé, he corrido solo un trozo porque fui allí, estaba enfermo con el tiroides y no lo pude acabar, pero bueno, es espectacular el ambiente, muy bonito. Y este último, bueno, Sevilla me encanta, que lo he corrido 8 veces y me gusta mucho. Y yo qué sé, la verdad es que cada maratón tiene su punto, ¿no? Pero bueno. Bueno, aprovecha para pedirle consejos sobre Boston, que en unas semanas le tenemos allí. En 4 semanitas corro Boston. Tengo el dilema, lo que tú dices, no somos capaces de no competir. Yo quiero ir a Boston a no competir, a ver si lo consigo.
Mira, yo sí te puedo dar un consejo. No te asustes del Heartbreak Hill. No te asustes. Yo cuando subí y empecé a bajar, dije, esta es la colina. Es decir, yo estoy seguro que has hecho cuestas mayores. El circuito es muy bonito, es línea recta para adelante, va siempre bajando. El año que yo lo corrí lo ganó Gelindo Bordin. Lo ganó Bordin, el campeón olímpico. Y bueno, y pasar por el Boston College y todo eso, que están todos los alumnos y las alumnos allí con las camisetas. Sí, no te voy a contar lo que vas a ver en eso. Lo tienes que descubrir. Y cuando estás arriba, ves Boston abajo. Y es una vista maravillosa. Cuando tú ves, tú dices, ya estoy ahí. Bueno, te queda un ratito. 8 kilómetros, te queda, o 6 te queda 8 9 kilómetros. Pero vale la pena. Boston es un gran maratón. Sale Burlington, este año en que cae, jueves, miércoles, lunes. El lunes. Siempre el lunes mismo, el tercer lunes de abril, siempre es. Lo han cambiado. Es que es el día del patriota, no tiene un día fijo. Es el día del patriota, cuando Paul Rivière bajó a decir que las tropas inglesas iban a atacar la ciudad. Entonces es un hito histórico y cae en día 15, creo que es, ¿no? 21, ese año 21, y te puede caer el lunes, martes, te puede caer, pero bueno, al final lo hacen siempre, pero es la efeméride es esa, ¿no? Sí. Una puntualización última. Yo le diría a las organizaciones de los maratones que cuiden a la gente. Yo he leído muchas protestas de Barcelona, eso hay que revisarlo, es decir, los profesores estamos acostumbrados a que nos evalúen. Bueno, pues Barcelona tiene que ver qué ha fallado, ¿vale? Que ha ido bien para mantenerlo, pero como se mejora en esta vida, es decir, venga, ¿qué no he hecho bien? Pues voy a intentar hacerlo. Eso es personalidad resistente. Y Barcelona, que he leído un montón de cosas que son desagradables, debería plantearse qué es lo que ha fallado. ¿Cuáles han sido las mayores quejas? Creo que la bolsa era según he leído, un engaño. O sea, te dicen que van a meter no sé qué, no sé cuánto. Hombre, los maratones llevan una pasta, ¿eh? Y tienes que ir hasta Barcelona, que es un gasto enorme que lo sacas de tu bolsillo. Y creo que ha habido mucha decepción en qué había en las bolsas. De hecho, en Madrid hubo una época que hubo muchísimas protestas porque te metían lo que te daban en un supermercado. Esta gente se dedica a ver por ahí, ver qué me dan, y eso es lo que vas echando. Y claro, es que al final te das cuenta de que te están timando. Es decir, que encima vengo a correr y como decía el humorista y encima pago. Sí, pero pago por algo, ¿no? Entonces yo creo que estos detalles hay que cuidarlos. Hay problemas con el agua o algo así. Los corredores tienen que estar mimados, la verdad. Muy mimados. Y eso ahora está viendo quejas por el tema de los vasitos de cartón que son muy pequeños. Entonces con uno solo beben muy pocos. Es cierto, porque al final quieras que no, entre que lo que se vierte cuando lo coges, luego aunque hagas la técnica esta de doblarlo y beber por un lado, al final no pasa de 10 centímetros cúbicos o 20 centímetros cúbicos lo que bebes en un vaso. Entonces si un día de calor que tengas que meter más volumen de líquido, tienes que tomarte 3 o 4 vasos. Entonces están criticando para que se intente recuperar el tema de las botellas, de alguna manera. Yo una de las cosas que hice cuando organicé el Congreso Mundial de Psicología del Deporte, fui a un amigo que corre y era un directivo de Masesa, del Agua de Sevilla, y me dio un tamaño que hay, que habría que buscarlo, que es un tamaño pequeño. No es el tamaño grande de la botella, que la tiras casi toda, sino que es un tamaño intermedio. Sí. La de avión, la que tienen los aviones. Bueno, ese pues puede ser, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, por ejemplo, hay que hacerlo. Porque un maratón sin beber no tiene sentido. Incluso aunque haga frío, porque el frío deshidrata mucho. Y entonces, aunque haga frío... Para que tú no sudas tanto porque el sudor se va antes. Pero... Sí. Bueno, pues un gusto, José Carlos, como decíamos, y nada, esta es tu casa, te invitamos cuando quieras, aquí estamos. Pues nada, encantado y un placer, Pablo y Chema, y aquí me tenéis para lo que os parezca bien. Fenomenal, pues nada, solo nos queda despedir. Invito a todo el que vaya a ver el programa y que disfrute de todo el trabajo que vienes haciendo, que me parece muy interesante, y nada, nos veremos en otra. Nos vemos, a ver si nos vemos en Sevilla. Pablo, pues hasta aquí. Adiós. Adiós.